Mateo capítulo 10, versículo 8. Algunos que ustedes de pronto que no saben, mi mamá fue una mujer que fue abandonada por mi papá, su esposo, y la dejó con 6 hijos. Vivíamos en la ciudad de Montería, Colombia. Y resulta que mi mamá se vino a vivir a Bogotá con sus 6 peladitos. Y cuando llegamos a Bogotá, la bienvenida que nos dieron los bogotanos fue que le robaron todas las maletas y todo lo que traía la mujer con sus ilusiones y sus 6 niños. Mi mamá supo que si ella se ponía a emplearse en un salario mínimo, no iba a poder darle alimento a los 6 hijos, así que ella se volvió comerciante. Y ella empezó a viajar a Maicao, empezó a viajar al Ecuador, empezó a viajar a Panamá, a traer mercancía y a revender en Bogotá. Y le fue muy bien. Pero una de las cosas que más admiré de mi mamá es que ella compraba las cosas de la casa y de pronto compraba y hacía un mercadito extra y salía de la casa. Y de pronto la veía yo que estaba buscando a quién regalarle un mercado extra. Un día me acuerdo que estábamos comiendo pollo en la casa y de pronto la situación no estaba esa vez tan buena, estábamos un poco escasos y de pronto la señora va y agarra el pollo y yo con un hambre bien terrible y agarra unas presas, las pone en un plato y sale. Le digo, oye mamá, ¿y para dónde vas? Yo tengo hambre. Y dice, mijo, hay que dar a los más necesitados. Y dice, mamá, yo estoy bien necesitado, tengo mucha hambre. Yo vi en mi mamá esa cosa natural de ser una mujer generosa. Le gustaba ayudar a la gente, le gustaba ir y proveer para las personas, le gustaba buscar al que tenía hambre para ayudarle. Un día se le ocurre la brillante idea de traer una mujer, se llamaba Ubaldina Mora. La mujer estaba viviendo en la calle por varias semanas, olía requete feo, y de pronto mi mamá le permite vivir en la casa con nosotros. Yo le dije, mamá, ¿no te volviste loca? ¿No conoces si esta mujer nos va a venir a robar? ¿Tú qué sabes de dónde viene esta mujer? ¿Qué estás haciendo? Y dice, mijo, esta pobre muchacha necesita ayuda. Ubaldina Mora estuvo viviendo con nosotros un buen tiempo. Después que se bañó, se arregló, empezó a llorar y a decirle a mi mamá que era hija del gobernador de Magdalena y la habían echado a la calle porque ella se había metido en drogas. Yo dije, mi mamá, no sé qué piensa, pero Dios ama tanto que las personas sean generosas. ¿Cuántos les gusta recibir regalos? Levante su mano si a usted le gusta recibir regalos. Ahora le pregunto, ¿cuántos realmente les gusta, les alegra como a mi madre dar regalos a otras personas, ayudar a otras personas? Mire, Jesucristo dijo, si recibes de gracia, lo lógico, lo natural es que tú des de gracia. Si te regalan, lo más lógico es que pienses cómo vas a regalarle a otras personas. Mira lo que dice Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios. De la misma manera, con gracia de Dios que ustedes recibieron, den con gracia o den de gracia. Miren lo interesante de este pasaje es que el dar o la generosidad está asociado con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un don de Dios que no merecemos. La gracia de Dios es la salvación de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios. ¿Alguno de aquí merece, porque usted es tan perfecto y tan santo, la gracia de Dios? Ninguno. Todos somos imperfectos. Todos le fallamos a Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, separados de la gracia de Dios. Pero es interesante que el pasaje asocia la generosidad con la gracia de Dios. Y sabe que muchas veces yo creo que mi mamá tenía una revelación de Dios muy especial en eso de ser generosa. Y yo creo personalmente que uno tiene que pedirle a Dios, Señor, dame la revelación del dar. Porque hay personas que a veces, hermano, no nos cae el 20 de por qué es tan importante ser generoso.
Y lo que yo encuentro en la Biblia es que dar es el preámbulo de la bendición de Dios. El Señor dijo: primero den y se les darán. No dijo: Señor, dame tú primero para yo tener con qué darle a otros. No, ese no fue el mandamiento de Dios. Es dad y se os dará. Una iglesia en Colombia, tuve la oportunidad de estar pastoreando 2 iglesias, y en una parte en el sur de Bogotá es un lugar donde hay mucha necesidad, hay mucha pobreza. Me acuerdo que estuve trabajando con una organización, y entonces esta iglesia estaba muy mal, estaba en una pobreza absoluta, tenía un buen grupo de personas que asistían. Me acuerdo que uno de los directivos de la organización fue a ese lugar y le pregunta al pastor: oiga, ¿usted le enseña a su iglesia acerca de la generosidad? Él dice: pero ¿cómo se le ocurre? Mire, esta gente tan pobre, ¿qué les voy a yo enseñar o a pedir que den para Dios? Mire la pobreza que viven. Estos son mujeres que trabajan al día. Estos son personas que trabajan cuando les llega un trabajito. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo le voy a enseñar a esta gente de dar? Y entonces el directivo le dice: mire, usted es el culpable que la mayoría de estas personas vivan en esa pobreza, porque usted no les ha enseñado el principio de Dios, que más bienaventurado es dar que recibir. Así que ese pastor aprendió que él tenía que enseñar los principios de Dios, porque el que obedece los principios de Dios está yendo a la bendición de Dios. En otra ocasión, una iglesia estaba pasando por un tiempo difícil en su economía, y el templo se estaba literalmente cayendo a pedazos. Entonces el pastor decidió comenzar una actividad pro templo para que pudieran empezar a reparar el templo. Entonces un día dio un mensaje y le dice a los hermanos, mirando a uno de los líderes de la iglesia, que era el empresario más acaudalado de ese pueblo, y dice: hermanos, vamos a arreglar el templo y quiero que comencemos a dar, especialmente los líderes. Y cuando dijo los líderes, miró así al hermanito a los ojos, y entonces el hombre se sintió como redarguido, y se levanta de pie y dice: pastor, yo voy a dar $1,000 para arreglar el templo. En ese mismo momento, casualmente, se desprendió un pedazo de teja del techo y le cae en la cabeza al hombre. El hombre se soba y dice: mejor voy a dar 2,000, pastor. Atrás una viejita estaba orando: dale más duro, Señor, dale más duro, Señor. No sé si nosotros tenemos que esperar que Dios nos motive de una manera no muy placentera a ser generosos, pero lo cierto es que la Biblia nos enseña la importancia de ser generoso. Dígame si hay algo que usted haya recibido que no sea por causa de la generosidad de Dios. Todo lo hemos recibido por la generosidad de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dios nos da la salvación gratis. Nosotros no merecemos la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, si usted está aquí hoy, es por un milagro y por la gracia y el favor de Dios. Es el amor de Dios el que lo cubre a usted, el que lo protege, el que lo sana. Es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el regalo de misericordia de Dios con usted, que usted está hoy disfrutando de esa gracia que lo rodea, de esa protección que lo cubre, porque Dios en su misericordia le enseña a usted que lo hermoso es ser como Él es. Lleno de gracia, lleno de misericordia. Ahora mire, me parece interesante que en la Biblia Dios nos enseña que Él espera que usted aprenda a ser como Dios, a ser generoso, a ser una persona que le gusta, que disfruta, que es parte de su naturaleza cristiana el dar para ayudar a las otras personas.